El susurro que siempre estuvo. Hay noches, en las que el silencio pesa más que el ruido del día. Momentos, donde el alma parece despertar sin previo aviso, buscando algo que no siempre sabe nombrar. No se trata de insomnio, ni de preocupaciones comunes, sino de una especie de llamado suave, como un susurro que viene de lejos, pero que resuena dentro. Esta es la historia de Clara, una mujer que no fue en busca de Dios, en montañas, ni desiertos, sino que lo encontró en los pasillos oscuros de su hogar. En una taza de cereal a medianoche y en la compañía silenciosa de su hija. Es un relato de descubrimiento espiritual, no a través de milagros grandiosos, sino a través de lo cotidiano, de lo simple y de lo humano. A veces, creemos que para que Dios hable, debe hacerlo con voz de trueno. Pero esta historia nos recuerda que más a menudo, Él prefiere hablar cuando todo está en calma, cuando el corazón está dispuesto, cuando el alma está atenta. Cada capítulo de esta historia es una puerta hacia esa dimensión invisible, donde lo eterno se asoma en los detalles, donde el cielo toca la tierra, no con estruendo, sino con ternura. Te invito a caminar con Clara, a escuchar con ella, a redescubrir que quizás Dios no ha dejado de hablarte, solo estaba esperando el momento correcto para que lo escucharas. Una noche tranquila, mientras todo permanece en silencio, Clara, una mujer de 65 años, se levanta, movida por una inquietud que no sabe explicar. No es hambre, ni insomnio. Es algo más profundo. En esa hora callada, en medio de un pequeño gesto cotidiano, y una conversación sencilla con su hija. Algo se revela. La historia nos recuerda que Dios no necesita alzar la voz para hacerse presente. Él habla, suavemente, al corazón dispuesto, en lo ordinario, en lo aparentemente simple. Es un relato sobre cómo aprender a reconocer su presencia en los momentos más discretos, cuando el alma está en quietud, y el espíritu atento. No era el hambre lo que la había despertado. Al menos, no del cuerpo. Eran las 3:12 de la mañana cuando sus pies tocaron el suelo frío del apartamento. La ciudad dormía, su hija dormía, pero su alma no. Algo, dentro de ella, latía con una inquietud serena. Como un llamado sin palabras, como un susurro que no se oía pero se entendía. Caminó despacio por el pasillo. No encendió luces. No hacía falta. En la oscuridad, sus pensamientos brillaban más que cualquier bombilla. Fue en ese momento, mientras buscaba una taza para preparar algo de cereal con leche, que su hija Lisa la sorprendió con una voz suave. Se le fue el sueño. Mamá, era Lisa, su hija. Aunque en el fondo Clara había esperado escucharla, no podía evitar sorprenderse por lo sincronizado del momento. No, solo necesitaba estar despierta un momento. Lisa se acercó lentamente, su expresión era serena, como si estuviera compartiendo algo que ella también había sentido. Sin decir una palabra más, se sentó a la mesa, y Clara, después de servir su cereal con leche, se unió a ella. El sonido del cereal al ser servido, y la quietud de la casa, crearon una atmósfera única, donde el silencio hablaba más que cualquier palabra. Lisa, con su mirada calmada, y la presencia que solo una hija puede brindar, se mantuvo en silencio. No había necesidad de hablar más. Ambas sabían que algo más grande las había unido esa madrugada. Algo que no podía explicarse fácilmente, pero que se sentía profundamente en el corazón. El sonido de la cuchara rompiendo el silencio fue lo único que resonaba en la habitación. Pero dentro de esa sencillez había algo sublime.
No era solo el ruido del cereal al caer en la leche, ni el murmullo lejano de la ciudad, sino la sensación de que Dios estaba en ese momento. En ese sencillo acto de compartir, en la quietud de la madrugada. ¿Sabes, mamá?, dijo Lisa finalmente, después de un largo silencio, a veces, las respuestas no se encuentran en lo que entendemos. Tal vez, lo que estamos buscando, está aquí, en este momento. En estar juntas, en compartir este silencio. Clara la miró, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que lo que su hija decía no era solo una simple reflexión, sino una profunda verdad. La respuesta, tal vez, estaba en la quietud. Ambas se levantaron, sin más palabras. Se desearon buenas noches con una sonrisa. Lisa regresó a su habitación, y Clara, al suyo, con el corazón más ligero, sabiendo que, a pesar de la oscuridad de la noche, algo divino había estado presente. No de manera ruidosa, ni espectacular, sino de forma suave, en la simplicidad de ese encuentro nocturno. Esa noche, algo divino había estado presente. No de manera ruidosa, ni espectacular, sino de forma suave. En la simplicidad de ese encuentro nocturno. El susurro que siempre estuvo. Hay noches, en las que el silencio pesa más que el ruido del día. Momentos, donde el alma parece despertar sin previo aviso, buscando algo que no siempre sabe nombrar. No se trata de insomnio, ni de preocupaciones comunes, sino de una especie de llamado suave, como un susurro que viene de lejos, pero que resuena dentro. Esta es la historia de Clara, una mujer que no fue en busca de Dios, en montañas, ni desiertos, sino que lo encontró en los pasillos oscuros de su hogar. En una taza de cereal a medianoche y en la compañía silenciosa de su hija. Es un relato de descubrimiento espiritual, no a través de milagros grandiosos, sino a través de lo cotidiano. De lo simple y de lo humano. A veces, creemos que para que Dios hable, debe hacerlo con voz de trueno. Pero esta historia nos recuerda que más a menudo, Él prefiere hablar cuando todo está en calma, cuando el corazón está dispuesto, cuando el alma está atenta. Cada capítulo de esta historia es una puerta hacia esa dimensión invisible, donde lo eterno se asoma en los detalles, donde el cielo toca la tierra, no con estruendo, sino con ternura. Te invito a caminar con Clara, a escuchar con ella, a redescubrir que quizás Dios no ha dejado de hablarte, solo estaba esperando el momento correcto para que lo escucharas. Una noche tranquila, mientras todo permanece en silencio, Clara, una mujer de 65 años, se levanta. Movida por una inquietud que no sabe explicar. No es hambre, ni insomnio. Es algo más profundo. En esa hora callada, en medio de un pequeño gesto cotidiano, y una conversación sencilla con su hija. Algo se revela. La historia nos recuerda que Dios no necesita alzar la voz para hacerse presente. Él habla, suavemente, al corazón dispuesto, en lo ordinario, en lo aparentemente simple. Es un relato sobre cómo aprender a reconocer su presencia en los momentos más discretos, cuando el alma está en quietud y el espíritu atento. No era el hambre lo que la había despertado. Al menos, no del cuerpo. Eran las 3:12 de la mañana cuando sus pies tocaron el suelo frío del apartamento. La ciudad dormía, su hija dormía, pero su alma no. Algo, dentro de ella, latía con una inquietud serena. Como un llamado sin palabras, como un susurro que no se oía pero se entendía. Caminó despacio por el pasillo. No encendió luces. No hacía falta. En la oscuridad, sus pensamientos brillaban más que cualquier bombilla. Fue en ese momento,
mientras buscaba una taza para preparar algo de cereal con leche, que su hija Lisa la sorprendió con una voz suave. Se le fue el sueño. Mamá, era Lisa, su hija. Aunque en el fondo Clara había esperado escucharla, no podía evitar sorprenderse por lo sincronizado del momento. No, solo necesitaba estar despierta un momento. Lisa se acercó lentamente, su expresión era serena, como si estuviera compartiendo algo que ella también había sentido. Sin decir una palabra más, se sentó a la mesa, y Clara, después de servir su cereal con leche, se unió a ella. El sonido del cereal al ser servido, y la quietud de la casa, crearon una atmósfera única, donde el silencio hablaba más que cualquier palabra. Lisa, con su mirada calmada, y la presencia que solo una hija puede brindar, se mantuvo en silencio. No había necesidad de hablar más. Ambas sabían que algo más grande las había unido esa madrugada. Algo que no podía explicarse fácilmente, pero que se sentía profundamente en el corazón. El sonido de la cuchara rompiendo el silencio fue lo único que resonaba en la habitación. Pero dentro de esa sencillez, había algo sublime. No era solo el ruido del cereal al caer en la leche, ni el murmullo lejano de la ciudad, sino la sensación de que Dios estaba en ese momento. En ese sencillo acto de compartir, en la quietud de la madrugada. ¿Sabes, mamá?, dijo Lisa finalmente, después de un largo silencio, a veces, las respuestas no se encuentran en lo que entendemos. Tal vez, lo que estamos buscando, está aquí, en este momento. En estar juntas, en compartir este silencio. Clara la miró, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que lo que su hija decía no era solo una simple reflexión, sino una profunda verdad. La respuesta, tal vez, estaba en la quietud. Ambas se levantaron, sin más palabras. Se desearon buenas noches con una sonrisa. Lisa regresó a su habitación, y Clara, al suyo, con el corazón más ligero, sabiendo que, a pesar de la oscuridad de la noche, algo divino había estado presente. No de manera ruidosa, ni espectacular, sino de forma suave, en la simplicidad de ese encuentro nocturno. Esa noche, algo divino había estado presente. No de manera ruidosa, ni espectacular, sino de forma suave. En la simplicidad de ese encuentro nocturno. La reflexión de Clara. Cuando Clara despertó esa mañana, el sol ya comenzaba a asomarse por la ventana, pintando de tonos suaves el cielo. A lo lejos, el sonido de la ciudad despertándose lentamente comenzaba a llenar el aire. Sin embargo, a pesar del bullicio exterior, Clara sentía que dentro de sí, todo permanecía en calma. La paz que había experimentado en la madrugada seguía resonando en su alma, como si fuera una melodía que aún flotaba en el aire. Se levantó despacio, con una sensación distinta a cualquier otra mañana. Su cuerpo aún se sentía cansado, pero su espíritu estaba enérgico, despierto, como si hubiera experimentado algo mucho más profundo que el descanso físico. Ese susurro divino, ese llamado sutil, que la había despertado en medio de la noche, ahora sentía como una presencia constante, como si estuviera guiándola, empujándola a ver más allá de lo visible. Mientras se dirigía a la cocina, notó la quietud del lugar, la luz suave que se colaba por la ventana, y la ligera brisa que entraba por las rendijas. Cada detalle parecía más claro, más real. En ese instante, Clara comprendió algo importante. La presencia de Dios no se encuentra en los grandes eventos, ni en los milagros espectaculares. Se encuentra en los pequeños momentos, en lo cotidiano.
El sonido de la cafetera al encenderse, la hizo sonreír. Antes, este sonido podría haber sido solo eso, un simple ruido de la mañana. Pero ahora, para Clara, ese sonido, era casi como un himno. Un recordatorio de que cada día, por más común que fuera, estaba lleno de bendiciones y de la oportunidad de estar más cerca de Dios. Tal vez, todo lo que necesitamos, está aquí, pensó Clara. Mientras vertía el café en su taza. Tal vez, no tenemos que buscar tanto afuera, tal vez la búsqueda es interna. Se recostó un momento en la mesa, con la taza entre sus manos, dejando que el aroma del café invadiera su ser. Cada respiración parecía más profunda, más llena de significado. Era como si en cada gesto, en cada acto rutinario, pudiera escuchar un susurro suave, una voz tranquila, que le decía, estoy aquí, y siempre lo he estado. Se levantó nuevamente, y caminó hacia el jardín. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente de una paz indescriptible. Clara se detuvo por un momento, cerró los ojos y escuchó. No solo a los pájaros, ni al viento, ni al bullicio lejano de la ciudad. Escuchó algo más profundo, algo que llegaba directamente a su alma. Era la presencia de Dios. No estaba en las palabras, ni en los ritos, sino en el simple hecho de existir, de ser, de estar consciente de lo que era. Dios estaba en ella, y ella estaba en él. Dios susurra, y quien esté dispuesto a escuchar, lo oirá. Esta frase le resonó nuevamente en la mente. Y ahora, Clara entendía que esa era la verdad. No siempre era necesario alzar la voz para que Él nos diga algo. A veces, todo lo que se necesita era abrir el corazón y estar dispuestos a escuchar en los momentos más sencillos. El recuerdo de la madrugada vino a su mente. Lisa se había levantado, y sin preguntar más, se había sentado junto a ella, en total silencio, simplemente estando allí. La presencia de su hija le había dado consuelo, una sensación de que no estaba sola. No solo por el gesto físico, sino porque había algo en el ambiente, algo espiritual, que unía a madre e hija en ese instante. Dios estaba con nosotras esa madrugada. En ese silencio, en esa calma, Él nos hablaba. Y nos sigue hablando cada momento. Clara se detuvo nuevamente y, mientras observaba las flores que comenzaban a abrirse en su jardín, recordó que había algo más profundo que cualquier preocupación terrenal. La vida, con sus altibajos, con sus momentos de dolor y de alegría, siempre estaba acompañada por esa presencia amorosa. Esa fuerza que nunca desaparecía. Tal vez, es esta, la verdadera paz, pensó Clara. No era la paz que buscaba fuera de sí, sino la paz que surge cuando uno se conecta con lo divino. En lo más pequeño, en lo que parece ordinario. De repente, la puerta de la cocina se abrió y la voz de Lisa la interrumpió en sus pensamientos. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Lisa, con su tono suave y sereno. La mirada de su hija, siempre llena de comprensión, hacía que Clara se sintiera aceptada, como si no tuviera que dar explicaciones. Como si no fuera necesario comprenderlo todo, pero aún así ser amada y comprendida. Sí, todo está bien, hija, respondió Clara, con una sonrisa tranquila, aunque en el fondo había una claridad diferente en su ser. Ya no sentía la necesidad de entenderlo todo, pero sí la certeza de que había algo más grande guiándola. Lisa se acercó, y como siempre, se sentó a la mesa con ella. No había necesidad de muchas palabras. Ambas sabían que esa conexión que se había dado en la madrugada no era algo efímero,
sino algo que permanecería en ellas para siempre. ¿Te pasó algo, mamá?, preguntó Lisa mientras se servía una taza de café, notando la serenidad en el rostro de Clara. Solo siento algo diferente hoy. Como si todo estuviera en su lugar. Como si la vida estuviera más conectada, más llena de propósito. Respondió Clara, mientras tomaba un sorbo de su café. Lisa la miró fijamente, y por un momento, Clara se dio cuenta de que su hija había sentido lo mismo. No necesitaban explicar lo que había sucedido, pero las dos sabían que algo había cambiado esa madrugada. Algo profundo, algo espiritual. La conversación continuó, sin prisas, pero sin la urgencia de tener que resolver algo. Simplemente, compartiendo la quietud, el entendimiento tácito, de que lo divino se manifiesta en cada pequeño detalle de la vida, desde la luz que se colaba por la ventana, hasta el té, que se enfriaba lentamente en la mesa. En ese momento, Clara comprendió que no tenía que hacer nada para que Dios estuviera presente. No necesitaba clamar en voz alta, ni hacer gestos grandiosos. Dios estaba ahí, en lo pequeño, en lo sencillo, en el café de la mañana, en el sonido del viento, en la mirada de su hija. Y ese entendimiento, ese saber profundo, le daba una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de su conexión con Él, en cada momento de su vida cotidiana. Dios no grita, pensó Clara. Dios susurra. Y mientras más atenta estoy, más puedo escucharle. El nuevo entendimiento. A medida que el día avanzaba, Clara se encontraba más consciente que nunca de la paz que había sentido en la madrugada. El sol ahora bañaba su casa con una luz cálida, y las horas parecían pasar más lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darle espacio a algo más importante, la comprensión de que la vida está llena de momentos divinos, ocultos en lo ordinario, en lo sencillo. Mientras preparaba el desayuno, Clara se detuvo por un momento y observó los pequeños detalles, el sonido de las tostadoras, el vapor que se levantaba de la leche caliente, el reflejo de la luz sobre la mesa. Todo parecía más vibrante, más lleno de vida. Ya no veía las tareas cotidianas como algo mecánico, sino como una oportunidad para encontrar a Dios en cada acto. La verdad había comenzado a asentarse en su corazón. Dios no está en los grandes milagros o eventos que llenan titulares. Él está en la quietud, en el susurro, en los momentos de pausa, que a menudo pasamos por alto. Clara cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. En ese respiro, recordó el momento en que se despertó esa madrugada. El susurro, esa sensación de que algo divino la había llamado. No estaba sola, nunca lo había estado. En la quietud de la noche, Dios se había acercado a ella de una forma tan suave y tan profunda que no necesitaba palabras para entenderlo. El hecho de que Lisa también hubiera sentido esa conexión, sin decir nada, solo sentándose en silencio con ella, había sido una señal más de que Dios no solo estaba con Clara, sino también con su hija. Mientras la mañana avanzaba, Clara no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. El simple gesto de Lisa, el silencio compartido entre ellas. La conexión que ambas habían experimentado. No era solo una coincidencia. Era algo más grande, algo que trascendía las palabras y los actos. Era la presencia de Dios, manifestándose en la quietud de esa madrugada, en la paz que se había apoderado de sus corazones. Lisa entró a la cocina en ese momento, interrumpiendo los pensamientos de Clara. Se le notaba una tranquilidad diferente, como si ella también hubiera estado reflexionando sobre lo sucedido. «Buenos días, mamá»,
dijo Lisa, con una sonrisa suave, pero llena de comprensión. Buenos días, hija, respondió Clara, devolviéndole la sonrisa. No era necesario decir mucho más. Ambas sabían que algo había cambiado en ellas, algo que las unía más profundamente. Más allá de las palabras. Lisa se acercó a la mesa, y Clara, con una calma profunda, le sirvió una taza de café. Mientras lo hacía, pensó en lo que su hija había dicho en la madrugada. Tal vez lo que estamos buscando está aquí, en este momento. Las palabras de Lisa resonaron en su mente. Tal vez lo que ambas buscaban, lo que todas las personas buscan, estaba aquí. En los pequeños momentos de la vida. ¿Te sientes diferente, mamá?, preguntó Lisa, mientras tomaba un sorbo de su café, observando a Clara, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Sí, respondió Clara con suavidad, sin prisas por explicar. Sabía que no necesitaba justificar lo que sentía, pero sí, quería compartirlo con Lisa. Me siento más atenta, más consciente de lo que tengo aquí, a mi alrededor, en este momento. Antes sentía que tenía que buscar algo grande, algo espectacular, pero ahora me doy cuenta de que ya está todo aquí. A nuestro alcance. Lisa la miró fijamente por un momento, y Clara pudo ver en sus ojos, que aunque no lo dijera en voz alta, Lisa entendía perfectamente lo que su madre quería decir. Ambas sabían que algo más grande que ellas mismas estaba guiando sus vidas, algo que había estado siempre presente, pero que solo ahora comenzaban a ver con claridad. A veces creo que no necesitamos hacer tanto para encontrar a Dios, dijo Lisa suavemente, casi como si se dijera a sí misma. Lo encontramos en lo que hacemos, en las cosas cotidianas, en los momentos de silencio. En el simple hecho de estar presentes. Clara asintió lentamente, reconociendo que esas mismas palabras eran las que había estado pensando en su interior todo el tiempo. Dios no está lejos. Él está aquí, en todo. Estaba en la risa compartida, en el abrazo silencioso, en el café que se enfría lentamente. En cada pequeño momento de sus vidas. En ese instante, algo cambió para Clara. Lo divino no es solo una fuerza externa, sino una parte intrínseca de la vida. Todos los actos, por más simples que fueran, llevaban la huella de lo eterno. En ese día común, en esa rutina diaria, Clara comenzó a comprender que Dios estaba con ella en todo momento. La sensación de conexión con lo divino no era algo que solo sucedía en momentos especiales. No se limitaba a las horas en las que oraba o pensaba en su nombre. Estaba presente en todos los momentos, incluso en aquellos que parecían triviales. En cada palabra de su hija, en cada silencio compartido. En cada taza de café. Creo que hoy es un buen día para hacer algo especial, mamá, dijo Lisa, rompiendo el silencio. ¿Qué te parece si salimos a dar un paseo? Clara sonrió, agradecida por la propuesta, no solo por el deseo de su hija de pasar tiempo juntas, sino porque ese paseo representaba mucho más. Era una oportunidad para estar presentes, para disfrutar del momento, para ver la vida con los ojos nuevos que se le habían abierto esa mañana. La vida, tal como era, ya era especial. Vamos, respondió Clara, con una sonrisa tranquila. Hoy no necesitamos hacer nada fuera de lo común. Solo disfrutar de lo que tenemos aquí, de lo que Dios nos ha dado. Mientras caminaban juntas por el vecindario, Clara se sentía más conectada con todo lo que la rodeaba. Con cada árbol, cada flor, cada paso que daba junto a Lisa. La presencia de Dios estaba en todas partes, si uno sabía mirarla. En cada sonrisa,
en cada gesto pequeño, en cada rayo de sol que tocaba su piel. Ese día, Clara aprendió que aunque las dificultades siguieran llegando a su vida, ya no necesitaría buscar respuestas en lugares lejanos. Las respuestas siempre habían estado allí, en la quietud, en el susurro, en la presencia tranquila de Dios. Y mientras caminaban juntas por el parque, Clara sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que el amor divino las rodeaba, que siempre las había rodeado, pero que solo ahora estaba en su corazón con mayor claridad. Dios no estaba en un lugar lejano. Estaba en todo, y especialmente en esos pequeños momentos compartidos con su hija. El mensaje escondido. Un evento que desencadenó un nuevo entendimiento. El día comenzó, como cualquier otro, pero Clara lo sintió distinto, desde el primer instante. Había algo en el aire, en la luz que entraba filtrada por las cortinas, en el modo en que las cosas parecían respirar más despacio. No era un cambio visible, pero se percibía. Lo supo. Mientras se ponía las zapatillas y caminaba hacia la cocina, en silencio, con esa calma que traen las mañanas lentas, esas en las que el alma tiene espacio para hablar. Al llegar, lo primero que notó fue una mariposa posada sobre el frutero. No era común verla ahí, no dentro del apartamento. Tenía las alas blancas con una mancha oscura, como si la tinta del cielo hubiese dejado huella. Se quedó mirándola, sin moverse, como si ese pequeño ser le estuviera recordando que a veces, lo frágil, también tiene propósito. Luego, sin hacer ruido, la mariposa alzó el vuelo y salió por la ventana abierta. Clara suspiró. Había algo que crecía dentro de ella, desde aquella madrugada extraña, en la que se despertó buscando cereal. Y en cambio, encontró una certeza: no estaba sola. Las horas pasaron con normalidad. Lisa se levantó, compartieron el desayuno, rieron un poco, por un recuerdo que surgió, de pronto, una vez. Años atrás, cuando Lisa era niña y se escondió en el armario para espiar si los ángeles existían. Decía que los había oído respirar cerca. Clara sonrió al recordarlo. Quizás, pensó, su hija no estaba tan equivocada entonces. Mamá, ¿alguna vez has sentido que algo invisible te cuida?, preguntó Lisa, de pronto, mientras recogía los platos. Clara la miró. Sí, pero no siempre supe reconocerlo. Antes pensaba que tenía que ver con suerte, o con intuición. Ahora creo que es más profundo. Que hay algo, o alguien, que en medio de lo cotidiano va dejando pistas de que está ahí. ¿Pistas? Sí, como mensajes escondidos. A veces, es una flor que crece sola, una persona que te sonríe en el momento exacto, una canción que suena cuando más la necesitas, o tú, apareciendo en la cocina a las 3 de la madrugada, con una silla en la mano. Ambas rieron suavemente. El recuerdo de esa noche seguía fresco, como si hubiera sembrado una semilla nueva en el corazón de ambas. Esa tarde, Clara decidió salir a caminar. No tenía un destino fijo. Solo quería sentir el aire y observar. Desde hacía unos días, algo en ella se había encendido. Como una mirada nueva que la hacía ver todo con más atención. Ya no era solo una calle, una tienda, una banca del parque. Cada rincón parecía hablarle. Todo parecía estar cargado de intención. Caminando, por una acera tranquila, una anciana tropezó, a pocos pasos de ella. Clara, sin pensar, corrió a sostenerla. Gracias, hija. No sé qué habría hecho si no estabas aquí, le dijo la mujer con ojos brillantes. A veces, llegamos justo a tiempo, respondió Clara, mientras la ayudaba
a sentarse en un banco cercano. A veces no llegamos. Somos enviados, murmuró la señora, como si dijera para sí misma. Esas palabras resonaron en Clara, como un eco lejano, familiar. ¿Y si era cierto? ¿Y si Dios no solo hablaba en los detalles, sino que también la movía, la posicionaba, la guiaba, como instrumento, sin que ella lo supiera? Regresó a casa, con una sensación tibia en el pecho. Le habló a Lisa del encuentro, y ambas se quedaron en silencio unos minutos, como meditando sobre lo invisible. ¿No te ha pasado, que justo, cuando te sientes sola, alguien te llama? Preguntó Lisa. Sí, o que estás por rendirte, y algo dentro de ti, te dice que sigas. Esas son las señales, lo que tú llamas mensajes escondidos. Esa noche, en la sala, compartieron una infusión de manzanilla. El televisor estaba apagado. No hacía falta entretenimiento. El silencio entre ellas era pleno, lleno de entendimiento. Clara miró a su hija con ternura. Pensó en lo mucho que Dios le había hablado a través de ella, sin que ninguna de las dos lo notara. En sus cuidados, en sus gestos, en su presencia constante. Tal vez, no hacía falta una voz del cielo para entender que la divinidad también se manifiesta en la humanidad más cercana. Antes de dormir, Clara regresó a su cuaderno. No escribió mucho, solo una frase. Hoy entendí que me has hablado todos los días, pero yo no sabía cómo escuchar. Enséñame, Señor, a no buscarte solo en los milagros, sino en la vida misma. Porque tú no te escondes, solo esperas a que mire con otros ojos. Apagó la lámpara, pero su alma quedó encendida. La revelación silenciosa, la culminación del entendimiento de Clara. El día amaneció con una quietud que parecía venir de otro mundo. Clara despertó antes que el sol, sin razón aparente, sin sobresalto, ni inquietud, solo con la sensación de que algo había cambiado. No afuera, sino dentro de ella. No hubo cereal esta vez, ni luces encendidas en la cocina. Tampoco caminó por el pasillo como aquella madrugada anterior. Esta vez, sus pasos la llevaron hacia el balcón, donde las macetas de albahaca, romero y bugambilias aún dormían bajo el rocío de la madrugada. El cielo estaba comenzando a aclarar, pero no se distinguían aún los colores. Era esa franja de tiempo en que el mundo no es ni noche, ni día, sino un suspiro entre ambos. Se sentó en su mecedora, se arropó con su chal y simplemente miró al cielo. Y allí ocurrió. No fue una visión. No hubo palabras audibles ni temblores de tierra. Solo una comprensión serena, honda, como si su alma le hablara en un idioma que siempre había sabido, pero que por fin podía entender. Clara supo, con una certeza suave, pero firme, que aquella primera madrugada no fue casualidad. Que su hambre no era del cuerpo. Que su vigilia no era insomnio. Que su encuentro con Lisa, en medio de una cocina silenciosa, fue una revelación disfrazada de rutina. Las lágrimas le brotaron sin aviso, no por tristeza, sino por plenitud, por gratitud, por reconocimiento. Señor, estuviste aquí todo el tiempo, y yo no sabía mirar. El cielo comenzó a teñirse de tonos rosados, naranjas y dorados. Y Clara pensó que tal vez Dios pintaba el cielo así cada mañana, no para anunciar un nuevo día, sino para recordarle al alma que Él siempre está creando, siempre hablando, siempre presente. A lo lejos, oyó los primeros ruidos de la ciudad. Un motor que arrancaba, una puerta que se abría, una radio que encendía. El mundo despertaba, pero ella ya estaba despierta, desde otro lugar más profundo. Lisa
Apareció unos minutos después. No hizo ruido, no preguntó nada, simplemente se acercó, tomó una de las sillas de madera del balcón y se sentó junto a ella. Por un momento, las dos observaron el cielo sin hablar. Luego, Lisa extendió el brazo y abrazó a su madre por los hombros, como quien abraza algo sagrado. Ese abrazo no necesitó palabras. Clara apoyó la cabeza en el hombro de su hija, y juntas se mecieron con el vaivén de la mañana naciente. No había música, pero el silencio tenía melodía. No había discurso, pero el alma entendía. Gracias, murmuró Clara, finalmente, casi sin voz. Lisa no respondió, solo la sostuvo más fuerte. A veces no hay nada que explicar, ¿verdad? Dijo Clara, medio riendo, medio llorando. Lisa asintió. A veces, solo hay que estar. El día avanzó con suavidad. Clara pasó la tarde regando las plantas del balcón, hablando con cada una, como si fueran pequeñas criaturas conscientes. Les decía lo bonita que estaba la luz, les cantaba bajito, les preguntaba si tenían sed. Y en cada gesto había un eco del cielo. La vida cotidiana ya no era simple rutina, era liturgia sagrada. Más tarde, mientras organizaba sus libros, encontró una libreta vieja, que no veía desde hacía años. Al abrirla, descubrió una página donde había escrito, mucho tiempo atrás. No sé cómo se oye la voz de Dios, pero si un día llega a mí, espero tener el alma en silencio para escucharla. Clara se quedó mirando esas palabras. Sintió que eran una promesa, que sin saberlo, había sembrado para sí misma. Hoy, esa promesa se había cumplido. La noche llegó sin sobresaltos. Lisa preparó té de tilo con limón, y lo compartieron en la sala. El televisor seguía apagado. Como si entendiera que interrumpir ese espacio sería una ofensa. Afuera, el viento jugaba con las ramas, y cada sonido parecía parte de una sinfonía divina. Cuando fue hora de dormir, Clara se arrodilló al lado de su cama. No pidió nada, no hizo una larga oración. Solo agradeció en silencio. Agradeció por el cereal, por la mariposa, por el encuentro con la anciana, por el abrazo de su hija, por los amaneceres, y por el don de estar despierta en el alma. Agradeció por los susurros que no había escuchado antes, pero que ahora reconocía con toda claridad. Gracias, Señor, por enseñarme que no siempre hablas fuerte, pero siempre estás cerca. Apagó la lámpara, se acomodó en la cama y cerró los ojos con una sonrisa. Dormía su cuerpo, pero su espíritu velaba en paz, sabiendo que lo invisible no es ausencia. Es presencia sin necesidad de demostración. Y así, entre el cielo rosado de la mañana, y la oscuridad tibia de la noche, Clara comprendió la gran verdad. La revelación más profunda no siempre llega con estruendo, sino en un susurro. Un susurro que siempre estuvo. Ecos de lo vivido. Cuando el pasado habla en voz baja. También es Dios quien susurra. Era una mañana templada, ni fría ni calurosa, de esas que parecen no tener historia. Pero Clara, al despertar, sintió algo distinto. No era ansiedad, ni prisa. Era más bien una especie de invitación suave, como si algo invisible la esperara con calma, en algún rincón del día. Fue entonces, cuando, en lugar de dirigirse directamente a la cocina, como solía hacerlo, giró hacia su habitación. Se detuvo frente al viejo baúl de madera, a los pies de su cama, ese que había permanecido cerrado durante años. Clara no sabía exactamente por qué lo abría ahora, pero sintió que debía hacerlo. Adentro encontró manteles, cuadernos, pañuelos bordados, y una pequeña caja de cartón, deslucida por el tiempo.
Dentro. Un manojo de fotografías antiguas. Algunas estaban dobladas en las esquinas, otras aún olían a papel de álbum. La primera que vio, le provocó un leve estremecimiento. Lisa, con unos 6 años. Corriendo en un parque, con una flor en la mano, y la mirada encendida de inocencia. Clara, apenas recordaba haber tomado esa foto. Se sentó en el borde de la cama, y comenzó a mirar lentamente. Una a una, las imágenes. Una, mostraba a Lisa, abrazando un gato callejero, que habían rescatado juntas. Otra, a ambas cocinando pan casero, con harina en la nariz de la niña. Cada fotografía era una puerta abierta, a un momento simple, pero lleno de vida. Y entonces lo entendió. Dios había estado en todas esas escenas. No en truenos, ni voces del cielo. Había estado en el sol que las iluminaba, mientras caminaban. En el aroma del pan recién horneado. En la risa inesperada. En los silencios compartidos. En la mirada cómplice de una niña. Que confiaba plenamente en su madre. ¿Cómo no lo vio antes? Señor, qué torpe fui. Susurró en voz baja, como hablando con un amigo que siempre había estado allí. No era reproche, era humildad. Gratitud, revelación. Lloró un poco, pero no era tristeza, era algo más profundo, una emoción, que brota, cuando uno finalmente ve. Después de un largo rato, se levantó. Y llevó la fotografía más significativa hasta su sala. La colocó en un marco pequeño que tenía guardado. La dejó sobre la repisa, al lado de una vela blanca, que encendió con manos temblorosas. No era un acto de nostalgia, sino de honra, de reconocimiento, de adoración silenciosa, por la bondad de Dios, que se cuela hasta en lo que creemos que hemos olvidado. En ese momento, Lisa entró al cuarto, atraída quizás por el silencio lleno de presencia. ¿Estás bien, mamá?, preguntó suavemente. Clara la miró con una ternura distinta, como si en ese instante la viera no solo como su hija, sino como el milagro viviente que siempre fue. Sí, hija. Estoy muy bien, solo que, estaba recordando, y en esos recuerdos, encontré algo hermoso. Algo que siempre estuvo, pero yo no había notado. Lisa se sentó junto a ella, sin pedir más explicaciones. Había aprendido a leer los silencios de su madre, y ese silencio era claro. Dios había pasado por allí. A veces, dijo Clara, después de un rato, creemos que Dios nos habla solo en lo grande, en lo extraordinario, y resulta que siempre nos ha estado hablando en lo pequeño. Solo que no teníamos el corazón listo para escucharlo. Lisa sonrió y la tomó de la mano. Entonces, mamá, ahora sí lo estamos escuchando, ¿verdad? Clara asintió, apretando ligeramente la mano de su hija. Ahora sí, hija, ahora sí. Salieron al balcón. El cielo tenía ese azul que solo aparece después de la lluvia. Clara cerró los ojos unos segundos, y mientras el sol acariciaba su rostro, sintió esa misma voz suave que la había despertado aquella madrugada. No era un sonido, sino una certeza viva. Siempre estuve. Siempre estaré, en cada paso, en cada risa, en cada momento compartido. Y Clara, sin hablar, respondió desde el alma, gracias. Por no cansarte de hablarme, aunque yo no supiera oírte. La palabra en el camino. Cuando menos lo esperas, Dios pone voz a un desconocido para hablarte con amor. El sol apenas asomaba entre las hojas de los árboles, cuando Clara decidió salir a caminar. Lisa aún dormía, y la casa estaba en ese silencio tibio de las primeras horas, donde todo parece nuevo. Hacía semanas que no salía sola, pero algo dentro de ella, una suave inquietud, como las que ya empezaba a reconocer,
La empujó a calzarse sus zapatos cómodos y tomar su bolso pequeño. No llevaba auriculares, ni teléfono. Solo su paso lento, su corazón despierto, y una mente dispuesta a dejarse sorprender. El aire estaba fresco, cargado del olor a tierra mojada. Por una lluvia nocturna, que Clara no había sentido. Los árboles, altos y quietos, parecían custodiar los caminos del parque, como testigos discretos del paso del tiempo. Caminó sin rumbo fijo. Sin prisa. Observaba los rostros que pasaban, los perros que correteaban, las hojas secas que crujían bajo sus pies. A cada paso, sentía que algo invisible la guiaba. No era un destino físico, sino uno interior. Al llegar al centro del parque, donde un banco de hierro forjado descansaba, bajo la sombra generosa de un viejo árbol, decidió sentarse. No había nadie más en esa zona. Cerró los ojos un momento, y dejó que el viento le hablara. El silencio no era vacío, era presencia. Pasaron unos minutos, antes de que una mujer mayor, de rostro sereno y pasos firmes, se acercara. Llevaba un sombrero de ala ancha y un libro en la mano. Le sonrió a Clara, con la complicidad de quien reconoce a otra alma que también está en camino. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz suave. Por supuesto, respondió Clara. El silencio entre ambas fue natural. No había urgencia por hablar. La mujer abrió su libro y lo sostuvo en su regazo, pero no lo leyó. Solo lo acariciaba con los dedos, como si esperara que algo más importante ocurriera. Fue entonces cuando la mujer, sin mirar a Clara, dijo: a veces, Dios no responde con palabras, sino con personas, con presencias, con momentos. Clara giró el rostro lentamente. ¿Perdón? La mujer sonrió sin dejar de mirar al frente. No sé por qué lo dije. Solo, lo sentí. Clara sintió un nudo en la garganta. Esa frase era la confirmación de todo lo que venía sintiendo desde aquella madrugada. Una certeza suave, un susurro convertido en voz. Sintió, de manera inequívoca, que Dios le estaba hablando a través de aquella mujer desconocida. ¿Usted cree en Dios?, preguntó Clara, sin saber por qué. Oh, sí, respondió la mujer. Y creo que Él tiene formas muy creativas de asegurarse de que no lo olvidemos. Ambas se rieron con dulzura, como dos viejas amigas reencontradas. Siguieron conversando durante un rato largo. Hablaron de flores, de nietos, de libros, pero en cada palabra, Clara sentía el pulso de lo divino. No era solo una charla de parque, era un diálogo tejido por la providencia. Un hilo más en la red sagrada que comenzaba a reconocer en su vida. Antes de despedirse, la mujer dijo algo más: a veces. La fe no crece en los templos ni en los sermones, sino en las bancas de los parques, en las caminatas sin propósito, en los encuentros sin guión. No lo olvides. Clara asintió en silencio. La mujer se levantó, y con una sonrisa leve, se alejó. No preguntó su nombre, no hizo falta. Era como si Dios mismo hubiera salido a su encuentro disfrazado de anciana lectora. Clara permaneció sentada un momento más. Miró al cielo, respiró profundo y sintió una gratitud que no cabía en palabras. Luego, con pasos pausados, emprendió el regreso a casa. No era la misma mujer que había salido una hora antes. Algo dentro de ella había cambiado. O mejor dicho, se había confirmado. Porque a veces, las respuestas no bajan del cielo en forma de rayos, sino, que se sientan a tu lado, en un banco del parque. Y te hablan, como si te conocieran desde siempre. Clara permaneció sentada un momento más. Miró al cielo, respiró profundo, y sintió una gratitud que no cabía en palabras. Luego,
con pasos pausados. Emprendió el regreso a casa. La bendición del silencio. Cuando el alma se abre en silencio, Dios responde sin palabras. Lisa había estado observando en silencio. Desde hacía semanas. Algo en su madre había cambiado. Ya no era solo su forma de hablar, ni los tiempos más frecuentes que pasaba sola en la sala, o mirando por la ventana. Era otra cosa, algo sutil, pero poderoso. Una paz que parecía envolverla, incluso en los días más comunes. Una luz que no venía del sol ni de las lámparas, sino de adentro. Al principio, Lisa no dijo nada. Solo miraba. Escuchaba con atención cuando su madre compartía pequeñas reflexiones, o cuando se quedaba callada por largos minutos. No era el silencio de alguien distraído ni aburrido, sino el de quien está escuchando algo que otros no oyen. Lisa, aunque no lo confesara, había empezado a anhelar esa calma. Ella también tenía preguntas, vacíos, incertidumbres. Pero siempre pensó que la respuesta vendría con libros, o con tiempo, o con más trabajo. Nunca imaginó que vendría con el silencio. Una noche cualquiera, mientras ambas recogían la mesa. Después de cenar, Lisa detuvo a su madre, con una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Tú crees que Dios todavía habla? Clara no se apresuró en responder. Secó sus manos con un paño de cocina. Miró a su hija con ternura y dijo, no ha dejado de hablar, hija. Somos nosotros los que a veces hacemos demasiado ruido para escucharlo. Esa noche, ya más tarde, Lisa fue hasta el cuarto de su madre. Tocó suavemente la puerta, y con la voz apenas audible, dijo, «Mamá, ¿podemos orar juntas?» Clara sintió que su corazón se estremecía. No por la petición en sí, sino por lo que esa petición significaba. A veces, las oraciones más profundas no se hacen con palabras, sino con el acto de acercarse. Se sentaron en la sala, como en muchas otras noches. Pero esta vez no hubo televisión, ni radio, ni celulares. Solo ellas dos, una luz tenue, y una quietud que parecía envolver el aire. Clara tomó la mano de Lisa. No necesitaba preparar un discurso. Cerró los ojos y comenzó. Gracias, Señor, por esta hija que me diste. Por su vida, por su corazón, por este momento que esperé. Sin saber que lo esperaba. Te pido que la abraces con tu paz, como lo has hecho conmigo. Que le muestres tu amor, no con gritos, sino con esa voz suave, que solo se oye cuando todo dentro de uno se rinde. Lisa no sabía si debía hablar también, pero no podía quedarse callada. Las palabras le salieron entrecortadas, pero sinceras. Gracias, Dios, por mi mamá, por no rendirse nunca conmigo, por enseñarme con su vida, no solo con sus palabras. Y, si estás aquí, hizo una pausa, ayúdame a sentirte también. Las lágrimas no eran necesarias. Pero llegaron, no por tristeza, sino por algo que no sabían nombrar, como si algo dentro se hubiera desbloqueado. Un canal secreto que une al alma con su origen. Después de unos minutos, sin decir mucho, Lisa apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Se quedaron así, en un abrazo silencioso, como dos niñas en los brazos del padre. Más tarde, caminaron juntas hacia el balcón. El cielo estaba limpio, las estrellas brillaban, como si hubieran estado esperando ese momento. La brisa era suave, envolvente. Se sentaron lado a lado, sin hablar. Pero no hacía falta. El silencio se volvió lenguaje. No el de las cosas que faltan por decir, sino el de todo lo que ya se ha comprendido sin palabras. En ese instante, Lisa entendió. No necesitaba tener todas las respuestas. No tenía que resolverlo todo. Solo tenía que aprender a detenerse, a mirar, a escuchar.
Porque, como su madre le había dicho alguna vez, Dios no siempre viene con truenos. A veces llega con un susurro, y si estás muy ocupada, te lo pierdes. Clara, por su parte, cerró los ojos un momento, y pensó, gracias, Señor. No por lo que me diste, sino por lo que hiciste florecer en el tiempo perfecto. Y allí, en la bendición del silencio, madre e hija supieron que estaban siendo guiadas. No por un mapa, ni por un gran milagro, sino por algo más seguro y eterno. Una fe viva, que había despertado con suavidad, pero que ahora ardía sin apagarse. Cuando el alma aprende a oír, no hubo un milagro espectacular, no hubo un cielo que se partiera en dos. Solo hubo madrugadas silenciosas, pasos suaves por el pasillo, una taza de cereal compartida. Y una hija que se sentó sin preguntar demasiado. Pero en medio de lo simple, Dios estaba. Clara no necesitó gritar para ser escuchada. Ni Dios necesitó hablar fuerte para ser entendido. Porque cuando el alma está dispuesta, hasta el silencio es una conversación divina. El susurro de Dios no siempre llega en momentos extraordinarios. A veces, se presenta mientras miras el cielo por la ventana, mientras alguien te sonríe sin razón, o cuando, sin entender por qué, tu corazón se llena de paz en medio del ruido. Lisa también lo comprendió. Lo vio en los ojos de su madre. Lo sintió al tomarle la mano mientras oraban juntas. Porque hay bendiciones que no necesitan palabras. Hay respuestas que no vienen en voz alta, sino en una calma profunda, que nadie más puede darte. Dios no se fue, nunca lo hizo. Él siempre ha estado. En la habitación contigua, en la banca del parque, en la mirada de un desconocido. En ese pensamiento que llega justo cuando lo necesitas, en ese abrazo que no pediste, pero te encontró. Y ahora, tanto Clara como Lisa saben una verdad que ya no se les podrá borrar. El Creador no se esconde. Solo espera a que estemos listos para notar su presencia. Porque no se trata de encontrar a Dios allá lejos, sino de reconocer que siempre ha estado aquí. Mis estimados amigos, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de esta historia. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu alma, si alguna palabra te hizo pensar, recordar, o simplemente sentirte acompañado, entonces este momento valió la pena. Te invito a dejar un like, si esta historia resonó contigo, y a suscribirte para seguir compartiendo más relatos como este, que nos recuerdan que lo sagrado también se esconde en lo sencillo, y que Dios, sí, Dios, aún susurra cuando todo está en silencio. Gracias por tu tiempo, por tu compañía, y por dejarme entrar, aunque sea por unos minutos, en ese espacio donde tu alma escucha. Nos encontramos en la próxima historia. Hasta entonces, que el susurro te acompañe.